Bien, pues vamos a continuar con el tema, concretamente con el punto 6, que es un punto muy importante y en el que vamos a ver la replicación del ADN, cómo se realiza la duplicación del material genético. Bueno, ahí tenéis a dos señores que son Mendelssohn y Stahl. Estos dos señores demostraron con un experimento muy ingenioso que la replicación del ADN se realizaba de tal manera que cada cadena de ADN servía de molde para su complementaria, de tal manera que una nueva hélice tiene una cadena vieja o antigua y otra recién sintetizada. A este tipo de replicación se le denomina semiconservativa. Sin embargo, podían existir otras posibilidades, como por ejemplo la replicación conservativa y dispersiva. Bien, para los que no se ha entendido muy bien la diferencia entre la replicación semiconservativa, conservativa y dispersiva, lo vamos a ver en esta imagen. En la replicación semiconservativa partimos del ADN original, que está en color azul, y las nuevas cadenas que se sintetizan son rojas. Como veis, da lugar a dos moléculas de ADN, una con una cadena antigua y otra con una cadena nueva. En la replicación conservativa vemos la molécula de ADN original en azul y las dos moléculas, una totalmente azul, porque es la original, y la molécula de ADN con sus dos cadenas recién sintetizadas. En la opción dispersiva, pues vemos la molécula original en azul y las moléculas resultantes con fragmentos azules y rojos al azar, propia de la replicación dispersiva. Bueno, ¿cómo demostraron ellos que la replicación era semiconservativa? Bueno, lo primero que tenemos que tener es una idea clara del concepto de isótopo. Un elemento químico pues contiene un número de protones, neutrones y electrones. El número de protones de un elemento químico, como sabéis, es invariable, si no sería ya otro elemento químico, pero el número de neutrones puede variar. En el caso del nitrógeno, pues ellos estuvieron realizando el experimento con nitrógeno 15 y con nitrógeno 14. El nitrógeno 15 tiene un neutrón de más, luego es más denso, es menos ligero que el nitrógeno 14, que tiene un neutrón menos que el anterior. Por lo tanto, si nosotros disponemos de un tubito, lo vamos a intentar dibujar aquí en la imagen, de un tubito en el que podemos echar dos moléculas de ADN, uno que contenga nitrógeno 15 y otra que contenga nitrógeno 14, el que contiene nitrógeno 14 lo veremos en una zona más superior que el que contenga nitrógeno 15, que es más pesado, que lo veremos en una zona más inferior, ¿de acuerdo? Se suele echar en un tubito denominado Eppendorf, que contiene una disolución de cloruro de cecio, y para separar esas moléculas de ADN. Bien, pues si partimos de esta premisa, podemos entender el experimento que les llevó a la conclusión de que la replicación de la molécula de ADN era semiconservativa. Ellos partieron de ADN que antes lo habían tratado y que estaba formado por nitrógeno 15, ADN digamos pesado. Como veis, si lo pusiéramos en el tubito de Eppendorf, lo veríamos esas moléculas de ADN pesado en la parte más inferior. Estoy señalando con el puntero, ¿de acuerdo? Y sometieron a esa molécula de ADN a una replicación. En la primera división, si fuese semiconservativa, como hemos visto antes, daría lugar a dos moléculas de ADN, cada una con una cadena antigua y otra nueva. En el tubito Eppendorf veríamos la línea de esas dos moléculas de ADN justo a medio camino entre la zona del nitrógeno ligero y la zona más profunda de nitrógeno pesado. En el caso de que fuese dispersiva, como también las nuevas moléculas tienen partes de moléculas de ADN antiguas y otras nuevas, y otras partes nuevas,
veríamos también una sola línea a medio camino entre la zona del nitrógeno 14 más ligera, la superior, y la zona inferior del nitrógeno 15. En el caso, lo vamos a intentar dibujar con en el caso de la conservativa, lo vamos a intentar dibujar aquí al lado. Al tener dos moléculas de ADN, una totalmente nueva, sintetizada con nitrógeno 14, y otra totalmente antigua, pues veríamos dos líneas, una superior y otra inferior. Bien, ¿qué es lo que vieron cuando replicaron la molécula de ADN? Lo que ellos vieron fue una sola línea, con lo cual descartaron la opción conservativa, ya que en ese caso hubieran aparecido dos líneas. ¿Cómo demostraron o cómo descartaron la dispersiva? Bien, pues muy fácil. Replicaron de nuevo la molécula de ADN. En este caso se obtendrían las moléculas que vemos aquí, una molécula con una cadena antigua y nueva, otra molécula con las dos cadenas totalmente nuevas, y en este caso lo mismo. En el caso de las moléculas dispersivas, pues obtendríamos ciertas cadenas con moléculas antiguas y con partes de molécula nueva. ¿Qué veríamos en el caso de que hubiera sido dispersiva? Pues evidentemente, lo vamos a dibujar aquí, veríamos que estas cadenas, si esta es la zona del nitrógeno 14, y esta es la zona del nitrógeno 15, pues veríamos una sola línea más cerquita de la del nitrógeno 14, ya que prevalece las cadenas sintetizadas con nitrógeno ligero. Sin embargo, en el caso de que fuese semiconservativa, veríamos una línea justo en medio, correspondientes a esta molécula y a esta molécula, que sería esta línea de aquí, y otra línea justo al nivel del nitrógeno 14, correspondientes a esta otra molécula y a esta otra molécula, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que vieron, con lo cual descartaron también la forma dispersiva en cuanto a la duplicación de la molécula de ADN, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a cerrar esto y vamos a continuar con explicando la replicación de la molécula de ADN. Bien, la replicación la realiza principalmente una enzima que se denomina ADN polimerasa. Esta enzima tiene unas características muy concretas. La replicación es bidireccional, es decir, actúa en ambas direcciones. Esto lo vamos a ver a continuación. Como todo proceso en el cual, a partir de moléculas más simples, obtenemos moléculas más complejas, requiere energía. Va a depender de un molde, es decir, necesita una cadena de la que copiar su complementaria. Dicho de una manera, si nosotros vamos a copiar un libro, necesitamos el libro que queremos copiar. Solamente puede esta enzima agregar nucleótidos a una cadena que ya está apareada con otra complementaria, es decir, necesita un fragmento de nucleótidos ya formados. Dicho de otra manera, si yo, en el sentido, si yo tengo que copiar un libro, lo que estamos intentando explicar es que yo no puedo copiar el libro a partir de un folio en blanco. A mí me tienen que antes haber copiado por lo menos la primera frase del libro que tengo yo después que copiar. Y yo continúo. Esto evidentemente son problemas a la hora de realizar la replicación del ADN, problemas que tienen su solución y que veremos posteriormente. Sobre todo este último, que implica que este ADN polimerasa necesita ya unos nucleótidos sintetizados que le den un extremo hidroxilo 3' con el OH libre para ella poder empezar a copiar la cadena molde. Bien,
El enzima ADN polimerasa pues tiene esa estructura generalmente, y siempre que aparezca a partir de ahora esa estructura pues se referirá a la enzima ADN polimerasa. Bien, la síntesis de la nueva cadena se realiza siempre en dirección 5', 3'. El enzima añade aproximadamente unos 1000 nucleótidos por segundo, fíjense la rapidez, y puede corregir sus propios errores. Aún así, va a cometer un error por cada 10 millones de bases que sintetiza. Gracias después a un proceso replicativo de corrección, el error que se comete es de una base por cada 1000 millones de bases. Un error mínimo. Yo ya expliqué en clase la importancia de que este proceso no sea perfecto, ya que sin esa pequeña imperfección pues no habría esta diversidad de vida que existe en este planeta. Bien, pues vamos a ver cómo se lleva a cabo la duplicación del ADN. Hay que saber que además del ADN polimerasa participan también otros enzimas que irán apareciendo en las distintas imágenes, y que lo primero que tiene que ocurrir para que la molécula de ADN se pueda duplicar es que ésta separe las cadenas, es decir, se abra. Al abrirse genera una estructura típica que se denomina burbuja de replicación. Lo podéis ver en la imagen, cómo las cadenas se separan en una zona, creando lo que se denomina una burbuja de replicación. La burbuja de replicación es donde se va a iniciar la replicación de esa parte de la molécula de ADN, y es una secuencia rica en parejas de adenina y timina. Bueno, como podéis comprender, como la molécula de ADN es tan grande, pues evidentemente existirán distintas burbujas de replicación a lo largo de la cadena de ADN, ¿de acuerdo? El enzima que va a separar estas dos cadenas se denomina helicasa. Bien, a continuación entra un enzima que se denomina primasa. Es una enzima de ARN, y esta primasa es la encargada de sintetizar una pequeña porción de nucleótidos de ARN. Esta porción de nucleótidos de ARN recibe el nombre de cebador y tiene aproximadamente unos 10 nucleótidos de longitud, de tal manera que el cebador, que lo podemos ver aquí, que lo va a generar en ambas cadenas, el cebador lo que va a permitir, siendo una cadena de nucleótidos de ARN, es generar una pequeña secuencia 5' en este lado donde se ha creado y 3' en este lado del puntero, de tal manera que la ADN polimerasa ya tiene una secuencia de nucleótidos a partir de la cual empezar a copiar la cadena de ADN que tiene al lado, ¿de acuerdo? Ya tiene aquí, en este extremo, un extremo 3' OH libre, con lo cual unir nucleótidos e ir generando la copia de la cadena complementaria. Tenéis que tener en cuenta que este cebador son nucleótidos de ARN y que no guardan ninguna complementariedad con los nucleótidos que tienen enfrente. Es decir, la primasa se inventa ese fragmento de cebador de nucleótidos de ARN, ¿de acuerdo? No guarda ninguna complementariedad. Bien, a continuación, a partir del cebador, la ADN polimerasa pues empieza a añadir nucleótidos, hemos dicho que unos 1000 nucleótidos por segundo, copiando la cadena complementaria de la que está leyendo. A esta hebra se le llama hebra conductora. Podemos ver aquí el cebador, extremo 5' del cebador, aquí habría un extremo 3' del cebador, que es el que aprovecha la ADN polimerasa para, en dirección 5', 3', formar la hebra conductora, que es la complementaria de esta que tenemos aquí y que está copiando, ¿de acuerdo? Esto ocurre simultáneamente en las dos cadenas. Por eso decimos que la replicación del ADN es bidireccional, porque va en esta dirección y también en el sentido opuesto, como veis en la otra cadena. De tal manera que va copiando la complementaria de la cadena que tiene enfrente. ¿De acuerdo? Bien, a medida que la burbuja de replicación se va a ir abriendo,
pues va a permitir que la ADN polimerasa siga avanzando, copiando la cadena de ADN, pero también va a permitir que otra primasa en la zona de atrás, en ambos casos de la hebra conductora, por ejemplo, si nos fijamos en la zona superior hacia atrás de la hebra conductora, cree otro cebador, ¿de acuerdo? Que va a ofrecer un extremo 3' libre a otro ADN polimerasa para poder sintetizar la zona que está detrás del primer cebador que se puso, que es este, ¿de acuerdo? En la otra cadena que tenemos aquí abajo ocurriría lo mismo en la zona de atrás del cebador. De tal manera que una vez que tiene el cebador, la ADN polimerasa, utilizando el extremo 3' libre de ese cebador, empieza a copiar la cadena complementaria a la que tiene enfrente, a la que está leyendo, ¿de acuerdo? Va a ir copiando esta cadena hasta que llegue al cebador que se puso inicial, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aproximadamente esta zona, esta secuencia de nucleótidos que se va poniendo, pues normalmente tiene unos 1000 o 2000 nucleótidos de longitud y se le denomina fragmentos de Okazaki porque fue este señor el que lo descubrió. Podemos decir, por lo tanto, que en el caso de la hebra conductora, que es esta, que se va sintetizando de manera continua, tenemos por detrás de esta hebra otra hebra que se denomina retardada y que se va a ir sintetizando a fragmentos, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, esta secuencia de nucleótidos que la ADN polimerasa va añadiendo en la hebra retardada se denomina fragmentos de Okazaki. Tienen unos 1000, 2000 nucleótidos de longitud. Cuando la ADN polimerasa de la hebra retardada llega al primer cebador, lo va a eliminar, ya que tiene esta capacidad de eliminarlo, y lo reemplaza por el ADN complementario a la cadena que está leyendo. No podemos olvidar que este cebador está formado por nucleótidos de ARN y que por lo tanto tiene que ser eliminado. Como veis aquí, de la misma manera, otra ARN primasa va a añadir otro cebador por la parte de atrás de la hebra retardada. Vamos a ver si lo vemos en el dibujo global. Vemos cómo esta de aquí abajo sería la hebra conductora inicial, por detrás se puso un cebador, la ADN polimerasa empezó a sintetizar lo que denominamos hebra retardada o fragmento de Okazaki, y cuando llegó al primer cebador que se puso, lo elimina, ¿de acuerdo? Y ya pone la complementaria correcta a la cadena que tiene enfrente. La primera hebra, la hebra conductora, seguirá sintetizándose de manera continua y por la parte de atrás otra primasa va a formar otro cebador y va a repetir el proceso. Eso es lo que estamos diciendo anteriormente. Por último, una enzima que se denomina ADN ligasa va a unir los fragmentos de ADN y le va a dar continuidad a la hebra que se acaba de sintetizar. Es decir, una ligasa va a unir el fragmento donde se eliminó el cebador y la cadena de ADN tiene ya una continuidad total. Es decir, aquí en la parte de aquí atrás, por ejemplo, esta ADN polimerasa llegará, eliminará este cebador, ¿de acuerdo? Y posteriormente la ADN ligasa unirá esas dos cadenas. Bien, como veis, con esta forma de duplicarse el ADN hay un problema. Hay un problema ya que existe una pequeñísima porción de ADN de las células que no se va a poder replicar, ya que los cebadores vemos cómo se van eliminando, pero lo que es evidente que no hay ninguna ADN polimerasa que pueda eliminar el último cebador. Es decir, que siempre se va a quedar un pequeño fragmento sin replicar. Lo vamos a ver mejor en esta imagen. El problema radica en que esta sería la hebra retardada. La ADN polimerasa elimina este cebador uniendo
después la ligasa ambas cadenas, pero esta hebra retardada que se formó a partir de este cebador, y siendo este el último extremo de la molécula de ADN, aquí este cebador no hay una ADN polimerasa que lo pueda quitar. Es decir, ¿quién elimina el último cebador? ¿Quién elimina este cebador? Bueno, pues la respuesta es que una ADN polimerasa lo puede eliminar, tiene esa capacidad de eliminarlo, pero lo que no tiene capacidad es de este fragmento de ADN que queda por duplicarse, no lo puede hacer ya que no tiene un cebador a partir del cual tener un extremo 3'H libre para poder sintetizar la cadena. ¿Y cómo? ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir, y es algo que vimos ya en el tema 2, es que en los extremos finales de las moléculas de ADN, siempre, en cada duplicación, estos extremos se van a ir acortando, ya que en cada duplicación, si volvemos hacia atrás, ya la nueva molécula de ADN tiene este trocito de menos y en otra duplicación tendrá otro trocito de menos y así otro trocito de menos. Evidentemente, si en ese acortamiento de la molécula de ADN cada replicación perdiésemos genes fundamentales, pues este proceso sería inviable. Y esto no ocurre ya que los extremos finales de la molécula de ADN están formados por unas unidades repetitivas de secuencias de nucleótidos que se denominan telómeros. De tal manera que el ADN de las eucariotas contiene en los extremos de la molécula pues entre 100 y 1000 veces esa secuencia repetitiva llamadas telómeros. Estas secuencias evidentemente no contienen genes y lo que hacen es proteger a los genes de la erosión o el desgaste que se producen en los extremos tras sucesivas replicaciones de ADN. Evidentemente es el reloj biológico de la célula, es decir, a medida que una célula tenga las secuencias teloméricas más cortas, quiere decir que se ha duplicado o que se ha dividido más veces y que por lo tanto llega ya un momento en el que la célula pues, puede degenerar y morir. ¿De acuerdo? Hay unos enzimas, las telomerasas, que son capaces de generar estas secuencias teloméricas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los telómeros protegen a los genes de la erosión o el desgaste. Si en vez de en la secuencia final de ADN, en vez de telómeros tuviésemos pues un gen importante, pues evidentemente en las divisiones sucesivas de esa molécula de ADN ese gen lo perderíamos, ya que ese último fragmento no se podría duplicar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso no ocurre en eucariotas, ya que los telómeros lo impiden. En las células procariotas no existe ese problema, ya que el ADN no es lineal, sino que es circular. Bien, y con esto hemos explicado la replicación del ADN y en otro vídeo explicaremos el punto 7, los genes se expresan y se transcriben.